Bueno, ¿me escuchan bien? Sí, con un poco de eco, pero bien, profe. Bueno, sí es una pena, pero como estoy en el polo y estoy en un aula solo, se escucha seguramente mal. Eh, Hoy vamos a tener una teórica sobre cómo se dibuja. Eh, para hacerlo no tan largo, para no hacerlo tan tedioso porque largo va a ser, les cuento. Nosotros terminamos la unidad 3, que era la unidad de precisión, eh, con los 4 ejercicios que hicimos, ¿no? Esas son las bases como para aprender a moverse en el programa. A partir de esta clase vamos a empezar a ver la unidad 4, que son los comandos de dibujo, ¿sí? Líneas, círculos, arcos, eh, que van a ser las herramientas que vamos a utilizar para hacer nuestros dibujos. En la unidad 5 vamos a ver los comandos de edición, que son los que modifican a esas entidades, ¿sí? El sistema de trabajo va a ser, vamos a ver un comando, por ejemplo, el comando línea, que ya lo vimos, no lo vamos a ver porque ya han dibujado líneas, pero sí vamos a empezar a ver el comando círculo, después vamos a hacer un ejercicio en conjunto con líneas y círculos, y así con cada uno de los comandos que vamos a ver. No vamos a ver todos los comandos, pero sí vamos a ver los más importantes. ¿Sí? ¿Por qué les digo esto? Porque seguramente en la caja de herramientas de dibujo van a ver que hay más comandos para dibujar diferentes objetos. Eh, no se preocupen, con los que vamos a ver van a ser suficientes para dibujar cualquier cosa que quieran dibujar. Y si en algún momento ustedes tienen algún desafío, algún dibujo o algo que quieran investigar, lo pueden hacer porque los comandos en el AutoCAD, como siempre les digo, funcionan de la misma manera, ¿sí? Eh, Respondiendo a las preguntas que aparezcan en el comando línea. Esto es con respecto a la unidad 4 en general. Para poder nosotros dibujar en AutoCAD, tienen que tener alguna noción de cómo se dibuja un dibujo técnico y cómo es cómo se representa, ¿sí? Este tipo de dibujos. No tienen por qué saberlo, no se preocupen, la mayoría de lo que vamos a ver hoy es muy teórico, pero nosotros vamos a usar conceptos muy básicos para hacer nuestros dibujos, pero sí tienen que tener en claro qué es lo que estamos haciendo, ¿sí? Eh, Nosotros tenemos, los seres humanos, una manera de ver que se llama cónica, ¿sí? Nosotros vemos como si viésemos a través de un cono, en realidad de dos. Eh, y eso hace que nosotros veamos en profundidad lo que en los sistemas de representación se llama perspectiva. Eh, la diferencia entre cómo vemos nosotros y cómo dibujamos es que nosotros vamos a dibujar de manera plana, no vamos a dibujar con profundidad los objetos. Sí se puede dibujar con profundidad cualquier objeto en dos dimensiones, pero hay que saber de qué manera o qué sistema de representación se tiene que utilizar, ¿sí? De eso trata la teórica de hoy. Eh, Y es una introducción en realidad para comenzar a dibujar. Voy a apagar mi cámara y les voy a compartir pantalla.
Yo después les voy a pasar esta presentación que habla de la geometría descriptiva y los sistemas de representación, ¿sí? Van a ver que tiene un índice y al final tiene una bibliografía. Esto no lo tienen que estudiar. Sí sería bueno que por lo menos lo leyeran un poco, y lo que sí o sí les voy a pedir que lean es uno de los sistemas, que es el que nosotros vamos a utilizar. Bueno, como les decía, el ser humano tiene una necesidad de representar los objetos que lo rodean. Esto quiere decir que desde que el hombre habita este mundo, intentó trascender a su persona dibujando, ¿sí? Los primeros dibujos que hizo los hizo en la roca, los hizo seguramente en una playa, los hizo seguramente sobre el barro, pero desde el principio nosotros tenemos la necesidad de transmitir sentimientos, conocimientos, lo que vemos, y tratar de representarlo de alguna manera, ¿sí? Este mundo que nos rodea es tridimensional, o sea que tiene altura, ancho y profundidad, ¿sí? Nosotros vemos así porque los objetos tienen 3 dimensiones, nos movemos en un mundo de 3 dimensiones, pero cuando nosotros vamos a representar estos objetos lo vamos a hacer en 2 dimensiones. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros dibujamos o en papel, ¿sí? Que es una superficie plana, o en la pantalla del AutoCAD, que también es una superficie plana y que nos permite dibujar solamente 2 dimensiones, no nos permite dibujar la tercera, ¿sí? Entonces, de este problema surgen estos sistemas de representación y nace la geometría descriptiva. La geometría descriptiva es la geometría que describe los objetos, ¿sí? No se preocupen mucho por el nombre, pero digamos que viene de ahí, ¿no? De cómo geométricamente, o sea, matemáticamente también, porque la geometría es parte de la matemática, se describen los objetos. Es una convención, igual que un sistema de representación. Son normas que se crearon para poder representar los objetos en principio en un papel y ahora nosotros en una pantalla, ¿sí? La geometría descriptiva es la ciencia que tiene por objeto la representación sobre un plano de figuras y objetos del espacio, los que les contaba hace un ratito, para lo cual establece una serie de propiedades entre las formas del espacio, de las 3 dimensiones y de las formas planas en 2. De esto se establecen 2 maneras de representar formas 3D sobre una superficie 2D a partir de un soporte 2D, o sea, a partir de una hoja o de la pantalla de la computadora, para que nuestra mente sea capaz de comprender esos objetos en 3D, en 3 dimensiones, ¿sí? Y acá empezamos un poco con la teoría. ¿Se acuerdan que yo les había comentado que nosotros vemos como en un cono? Bueno, en los sistemas de representación se hace una abstracción y de lo que se habla son de proyecciones. A la derecha pueden ver un cubo, ¿sí? Y la sombra o la mancha que proyecta sobre un plano horizontal, ¿sí? Nosotros vemos volando el cubo y sobre el papel vemos un cuadrado. ¿Se entiende esto? Y las líneas punteadas son justamente las proyecciones que trasladan los puntos notables del objeto hasta tocar el papel. Entonces, si nosotros vemos un cubo desde arriba, lo que vamos a representar en el papel es un cuadrado, ¿sí? Sin profundidad. Estaríamos representando la parte alta de este cubo.
De eso se trata dibujar en sistema Mons, y es el sistema además que vamos a utilizar para dibujar en el AutoCAD. Las proyecciones también pueden ser con un diferente punto de partida, ¿sí? En el caso de la figura que estamos viendo ahora, todas las proyecciones parten de un solo punto. Es como si fuese nuestro ojo o una cámara, desde donde salen todas esas proyecciones, y al salir desde un solo lugar, lo que proyecta sobre el papel es una figura muchísimo más compleja, ¿sí? Acuérdense, las líneas punteadas son las proyecciones. Lo que hace esa línea es trasladar un punto del objeto, una arista, en este caso, o el punto final de las líneas, hasta llegar al papel. Los tipos de proyecciones son las paralelas, que son las que vimos al principio, o las cilíndricas que acabamos de ver, ¿sí? Que son proyecciones ortogonales y proyecciones oblicuas. También está la proyección centralocónica, pero estas ya son cuestiones teóricas que solamente están en el apunte para que ustedes lo lean y lo empiecen a comprender. Y acá abajo hay 3 ejemplos. Yo prefiero explicarlos sobre los ejemplos para que sea más fácil de entender. Las primeras, que son la proyección ortogonal, ¿sí? Dentro de las proyecciones paralelas o cilíndricas está la proyección ortogonal, que es la primera figura. La ortogonal es lo mismo que vimos con el cubo anteriormente. En este caso es un plano, es un triángulo en el espacio. Las proyecciones pasan por los puntos notables, ¿sí? Esto tiene cierta relación con el AutoCAD, acuérdense los puntos notables de las figuras. Y una vez que esa proyección toca el papel, en este caso el plano horizontal, podemos representar ese triángulo que estaba en el aire. El otro grupo de proyecciones son las oblicuas. Las oblicuas son cuando en lugar de estar a 90 grados respecto del papel, tienen un ángulo diferente. El mismo triángulo, si las proyecciones son oblicuas, van a generar en el plano, en el dibujo, una figura un poco diferente. Es un triángulo, sí, pero ya no va a tener la misma dimensión que tiene el primero, ¿sí? Cuando tiramos vamos a llamar los rayos, cuando tiramos los rayos desde arriba, perpendiculares, tienen una longitud de un punto A a un punto B. En el siguiente ejemplo, cuando los rayos son oblicuos, esas dimensiones cambian, ¿sí? Esos largos cambian. Y por último, como dice en el apunte, la centralocónica es el último ejemplo. Es lo mismo que habíamos visto un poquito más arriba, el mismo triángulo, pero cuando las proyecciones parten de un punto, ¿sí? Fíjense, el triángulo está volando, se tiran las proyecciones desde un punto, pasando por los vértices de la figura. Cuando tocan el plano, podemos unir esos puntos y vamos a tener la representación del triángulo. Fíjense que el triángulo que está volando es mucho más pequeño del triángulo que está en el plano, ¿sí? O sea que de alguna manera no se está representando la realidad del objeto tal cual es. Por eso es una representación, es una convención, ¿sí? Nosotros, a diferencia de la segunda y la tercera, vamos a usar las proyecciones verticales, ¿sí? ¿Por qué? Porque en esta proyección, en el primer ejemplo, las medidas de lo que vamos a representar siempre son reales, ¿sí? La medida de A a B en el objeto que está volando es igual a la medida de A a B en el papel. Hay algunos casos donde esto no va a ocurrir, pero eso lo vamos a ver más adelante, pero no los quiero volver locos. ¿Alguna pregunta? ¿Se entiende esto de las proyecciones? Sí, sí, se entiende. Ok.
Sí. Me paran, cualquier duda que tengan me paran y lo vemos. Y si notan que es muy compleja la explicación, también díganme que no se llega a comprender y trato de explicarlo de otra manera. Bueno, los sistemas de representación son un conjunto de operaciones que permiten obtener las proyecciones de un objeto en el espacio sobre un plano que suele ser el papel de dibujo y viceversa. O sea, poder sustituir el espacio a partir de su representación en el plano. Esto que está definido de una manera un poco teórica, un poco compleja, quiere decir lo siguiente. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿Qué quiero decir? Si hay que hacer una pieza, supónganse, todos saben lo que es el piñón de una bicicleta, ¿no? ¿Sí? ¿Todos tienen en su cabeza esa forma? Sí, profe. Bien. Sí, Esas piezas se hacen con una matriz. Una matriz es un molde, ¿sí? Entonces, para hacer el primer piñón de bicicleta se tuvo que haber dibujado. Se tiene que partir de un dibujo, de algo que estaba en la mente de alguien que tenía que traducir al papel y que sabía que el resultado iba, en el resultado final, el objeto, iba a ser lo que él realmente quería que fuese. Para esto nos sirven los sistemas de representación, para o dibujar la realidad, en este caso, como vemos ahí, hay una pequeña maqueta formada por prismas, incluso uno tiene una parte chanfleada como si fuese el techo de una casa, ¿sí? Y lo que hace el sistema de representación, en este caso, es, en los tres ejes, fíjense que tengo un plano horizontal y dos planos verticales, ¿sí? Y en cada uno de esos planos se dibuja según va la línea, la flecha roja, ¿sí? El plano que está abajo, el plano horizontal, se dibuja con las proyecciones verticales, con la flecha vertical. O sea que de cada arista vamos a proyectar un punto que va a caer en el papel, otro punto que va a caer más atrás, y así lo vamos a hacer con cada uno. O sea, si vemos este objeto desde arriba, en el plano horizontal vamos a ver una L. ¿Se entiende esto? Porque es la proyección de esos puntos notables. En el plano de la derecha vamos a ver este rectángulo, la que manda es la flecha roja, esta de la izquierda, que apunta hacia la derecha, entonces vamos a dibujar en una hoja imaginaria que está a la derecha, se van a proyectar los puntos hasta el papel y lo que vamos a ver va a ser este rectángulo, esta cara, que es esta que está acá atrás, esta otra cara que tiene el chanfle, que es esta representación, y acá está el chanfle, ¿sí? Y esa sería la vista lateral mirando el objeto desde en este caso desde la izquierda. Si lo vemos desde frente, que sería la última flecha, el sistema es lo mismo, ¿sí? De cada una de estas aristas vamos a hacer una prolongación imaginaria y vamos a llegar hasta el papel. Y la vista va a ser esto, ¿sí? Va a ser este rectángulo más estos dos cuadrados que están a la derecha. Después vamos a ver por qué se ve así. Y este es el sistema que vamos a utilizar nosotros. Son dibujos planos, ¿sí? La profundidad se marca de alguna manera que yo les voy a contar en un rato, pero son dibujos planos, no son perspectivas, no son axonométricas, que ahora vamos a ver qué son. Entonces, este sistema me permite hacer dos tipos de trabajo. Reproducir algo que es real, ¿sí? Lo que comúnmente se llama hacer el plano de algo. En este caso, en este ejemplo, se estaría haciendo el plano de esta pequeña maqueta. Y con estos planos, sabiendo las medidas, yo podría entender el objeto sin tenerlo. O sea, yo le podría mandar estos planos a alguien para que pudiese construir este volumen. O lo podemos hacer al revés. Yo me puedo imaginar este volumen, dibujarlo y a partir de ese dibujo
construirlo, ¿sí? Por eso es importante esto de las convenciones. Imagínense que una persona que piensa un edificio no lo construye, lo piensa, pero tiene que tener un mismo lenguaje con el que lo construye. Entonces, para eso nacieron estos sistemas de representación. La verdad es que si nosotros vemos cualquiera de estas tres hojas, no es la realidad del objeto como nosotros la vemos, pero sí es la realidad del objeto en cuanto a sus medidas y cómo se ve según un sistema de representación, ¿sí? Bueno, después hay varios sistemas de representación. Está el diédrico, el de los planos acotados, los sistemas axonométricos, que son tres, y el sistema cónico. Vamos a hacer un rápido recorrido, porque la verdad que no es demasiado importante. El que sí nosotros vamos a utilizar es este que vemos acá, que se llama sistema diédrico, ¿sí? Que es el más utilizado en el dibujo de piezas y elementos de carácter industrial, en la arquitectura, en la ingeniería, en los planos incluso de ciudades. Es este el sistema que se utiliza. ¿Vieron cuando van de viaje, de vacaciones y llegan a una ciudad y van a informes turísticos y les dan un plano de la ciudad con los puntos importantes, los monumentos, lo que tienen que visitar? Bueno, eso está hecho en un papel y generalmente el plano en nuestras ciudades es una cuadrilla porque nuestras cuadras son cuadradas, ¿no? Son 100%. Entonces es fácil entender esos planos. Más difíciles son los de Europa, que son completamente aleatorias las calles, el trazado de las calles. Pero bueno, cuando ustedes miran un plano de esos, que ven cada cuadradito, eso está representado con este sistema, que lo creó el señor Monge allá en 1800, fíjense la fecha de nacimiento y de muerte, así que tiene unos cuantos años. Este sistema parece que funciona bastante bien porque aún lo seguimos utilizando. Bueno, nada, utiliza las proyecciones cilíndrica ortogonal sobre los planos, lo que ya les expliqué recién, que es una proyección perpendicular entre los diferentes planos, ¿sí? El plano H es el plano horizontal, el plano vertical. Esto es para que entiendan un poco las abreviaturas que van a ver en las imágenes. Después, bueno, habla de la línea de tierra. Ahora vamos a ver a qué se refiere con lo de la línea de tierra, que en realidad es una línea imaginaria sobre la cual nosotros dibujamos los objetos. Y está explicado cómo es teóricamente este dibujo, ¿sí? Es básicamente lo mismo que vimos recién, nada más que esta vez explicado con los dos planos, en vertical y en horizontal, y cómo se representa sobre esos planos un punto P. Bien, esta es más de la explicación, que es un poco lo que vimos recién. Estos sistemas se utilizan, como les decía, en arquitectura para representar los edificios, en ingeniería para representar objetos mecánicos, eléctricos, de construcción. Después también se representan los diferentes puntos de vista de un objeto, que son el alzado, que es una vista, es como lo vemos de frente, de cualquiera de sus costados, pero de frente eso es un alzado o una vista, es una proyección vertical. La planta, que es cuando lo vemos desde arriba, ¿sí? Y es una proyección horizontal. Todo esto está obviamente normado por las normas ISO, bueno, y acá está el número de la norma ISO que habla de todo este sistema. Hay otro sistema que es el sistema de los planos acotados, que en general, esto se los explico rápido, por ahí es interesante para algunos. Esto se utiliza para hacer las cartas de relieve, las topografías, porque en ese caso
no hay, se representa una superficie que tiene diferentes niveles. Entonces, ¿cómo se hace esto? Se imagina un plano fijo, ¿sí? Y a ese plano se van a ir referenciando las diferentes alturas de los objetos. Por ejemplo, ahora les voy a hacer un ejemplo en el pizarrón, pero se los cuento primero. Si ustedes quieren dibujar el plano de la costa de un río que tiene una pequeña montaña al lado, vamos a imaginar un plano horizontal al cual vamos a referenciar todas las alturas desde el agua hasta el punto más alto de la montaña. Y todas esas diferencias de altura nos van a dar el plano de topografía de ese lugar. Es un poco como el anterior, pero en vez de manejarnos con el resultado, en vez de ser plano, va a ser un dibujo que va a tener diferentes niveles de cota. Ahora lo vemos. Simplicidad de planos acotados, es esto que les explicaba. Se utiliza para la topografía, en fin, ahí está un poco la explicación. Y se utiliza para topografía, obras civiles, la representación de terrenos, de carreteras, de movimientos de tierra, ¿sí? En la arquitectura para algunas cubiertas. Los siguientes sistemas son los axonométricos, que estos por ahí son los más conocidos para la gente, ¿sí? Que es representar un objeto en un plano en 3 dimensiones. Y para esto tenemos estos sistemas que también tienen unas leyes de construcción para que se vean bien, porque, les vuelvo a repetir, no son exactamente la realidad, pero nos van a dar un resultado bastante parecido a lo que vemos, lo suficiente como para que nuestro cerebro lo pueda comprender, ¿sí? Y son 3, isométrica, dimétrica y trimétrica. Lo que cambia entre uno y otro sistema son los ángulos con los cuales yo construyo cada una de estas axonométricas. Esta es la representación de un mismo cubo, o sea, este cubo, si lo midiésemos en la realidad, tendría, supongamos, una medida, 10 por 10. Bueno, con una axonométrica isométrica vamos a utilizar el mismo ángulo de un lado que del otro y nos va a dar este resultado. En la siguiente axonométrica, que es dimétrica, porque tiene 2 medidas, vamos a utilizar un ángulo a la izquierda y otro ángulo diferente a la derecha. Lo vamos a ver con un poco más de escorzo, ¿sí? Vamos a ver más una cara que otra. Entonces, no es igual a este, donde lo vemos, digamos, justo en la arista. En este caso lo vamos a ver de escorzo. Y por último, en la trimétrica, la diferencia está en que vamos a usar 2 ángulos también, pero 2 ángulos diferentes a los anteriores de la dimétrica. Y lo que se va a variar en este caso es la altura, porque si no variamos la altura, o sea, la altura real, se ve deformado. Ahora vamos a ver también un poquito una explicación de eso. Bueno, también hay sistema oblicuo o caballera, que es otra manera también de representar. Y por último están los sistemas cónicos, que es lo que yo les decía de cómo nosotros percibimos los espacios. Acuérdense de ese punto central donde salían las proyecciones, donde salían los rayos, bueno, son estos. Es una proyección central de un objeto sobre un plano, ¿sí? Normalmente vertical, denominado plano del cuadro o plano de dibujo. No importa, es parte de la teoría, no se preocupen por eso. Estas representaciones son las más parecidas a la percepción de nuestros ojos o de una cámara fotográfica. De hecho, las cámaras fotográficas tampoco registran la realidad como la ve nuestro ojo, ¿sí? Muchas veces nosotros vemos un lugar, una calle, un paisaje, le sacamos una foto y cuando vemos la foto decimos, hay algo
que yo vi en ese lugar que no está en la foto. Bueno, es por estas cuestiones de las maneras de representar, ¿sí? Porque no es la realidad, sino que es una manera de representar la realidad. Por esto de que se parecen bastante a la realidad, se utilizan mucho en la arquitectura, en el diseño de interiores, en el diseño, ahora en el diseño de cualquier cosa, porque se puede hacer un renderizado, o sea, una maqueta electrónica de cualquier objeto. ¿Sí? Pero fíjense, esta es la representación de una habitación en perspectiva, y nosotros viendo este dibujo podemos entender que que hay un mueble, que hay una alfombra, que hay una cortina detrás, y esto sí tiene profundidad. Esta manera de dibujar nosotros no la vamos a utilizar en el curso, ¿sí? Pero sí existe. De hecho, bueno, acá hay una brevísima explicación de las partes del sistema y de cómo se genera, ¿sí? Hay varias maneras también de representarlas. Hay perspectivas de un punto. Se ubica un punto por detrás de lo que va a ser el objeto y todas sus aristas van a ir fugando, o sea, yendo el rayo, en este caso a la inversa, hacia el fondo, ¿sí? Y así se va a lograr la perspectiva. Después está la de los dos puntos de fuga, donde vamos a tener un punto a cada lado del objeto. Y después podemos tener tres puntos de fuga, ¿sí? Donde el objeto va a aparecer que crece hacia arriba. Esto se puede dar cuando ustedes ven un edificio desde abajo o cuando ven un edificio desde arriba, que parece que la parte de arriba es más pequeña que la parte de abajo. Son maneras de representar, ¿sí? No es que la realidad es que el objeto se deforma, sino que es una manera de representarlo. Bueno, una pequeña clasificación de los métodos de proyección. Y por último tenemos la clasificación de los sistemas de representación desde la representación. Bueno, acá cómo se dividen, ¿sí? En sistemas de medida, que son estos diédricos, que es el que vamos a usar nosotros, el de planos acotados, que es el de la topografía. Esos sistemas necesitan medida en cada una de sus partes, y los sistemas representativos, como pueden ser las perspectivas y las axonométricas, si bien necesitan medidas, hay muchas partes que no necesitamos la medida de cada parte, porque el mismo sistema va proporcionando el resto de las partes a partir de una medida original. Y por último, la bibliografía. Bueno, voy a sacar esto. Bueno, estamos hasta ahí. Les voy a contar entonces un poco más de lo que nosotros vamos a hacer con el AutoCAD, ¿okay? Y de cómo vamos a representar en realidad. Si nosotros tenemos un cubo, una de las maneras de representar que vimos son las axonométricas, ¿no? Que son dibujos. Profe, ¿Sí? ¿me escucha, profe? Sí. No sé. Cuando esté en el pizarrón, por ahí sí puede hablar un poco más fuerte porque se escucha muy bajo. Dale. Gracias. Voy a acercar esto. Así me puedo sentar aparte. Bueno, les decía, cuando nosotros representamos un cubo con axonométrica, es un dibujo más o menos así, ¿no? Se entiende que esto es un cubo, no se llega a ver, ¿no? Me parece que está como muy finito. Sí, ahí se ve mejor. ¿Se ve ahí un poco mejor? Esperen que acerco más esto. ¿Ahí se ve?
Perfecto, Sí, profe. sí, ahí Bueno, se ve. convengamos que esto es un cubo. ¿Todos entienden que esto es un cubo? Sí, Bien. Si yo dibujo esto, ¿se entiende que es un cilindro? ¿Un vaso? Sí. Bien. sí, sí. Si yo le hago esto, por ejemplo, Una birrita para después de la clase. se entiende más, ¿no? Bueno, si yo dibujo esto, Casitas, no, por favor. Oh, por favor, basta de casita. ¿se entiende qué es eso? Bueno, si dibujo esto, ¿se entiende qué es? No sé si se llega a ver. Sí, un Sí, es el árbol arbolito. que me hacía dibujar el psicólogo de chico, profe. Algo así, ¿no? Bueno, si dibujamos esto, también. También. Bien. Cuando nosotros dibujamos suceden varias cosas. La primera es que nosotros vamos a dibujar principalmente lo que conocemos. Nadie puede dibujar algo que no conoce, ¿sí? Pero, como somos seres pensantes, tenemos imaginación. Y a partir de lo que nosotros conocemos podemos imaginar, y como podemos imaginar, podemos representar cosas que no existen, ¿sí? Y eso nos convierte en seres únicos. De hecho, como nosotros podemos hacer eso, podemos transformar la realidad, es que nosotros lamentablemente dominamos este mundo, o por lo menos eso creemos. Gracias a esto, gracias a la mente y gracias a esto. Si no, el mundo no cambiaría. Esto que nosotros hacemos, a algún señor se le ocurrió decir, bueno, vamos a crear un lenguaje que se entienda en todo el mundo. Y esto viene asociado con el otro concepto que hacemos cuando dibujamos, que es la asociación. Cuando yo dibujé esto o esto, me dijeron es un árbol o es una casa. Yo creo que nunca nadie vio una casa como esta, pero todos asociamos que esto es una casa. Igual que mi pobre árbol feo. Entonces, nosotros tenemos en nuestra cabeza conceptos asociados a imágenes. ¿Se entiende esto? Sí, sí. Muchas veces esto pasa a ser un icono, como por ejemplo el signo de corazón, que ahora es un emoji y que significa amor, ¿sí? O me Eh, gusta. o me gusta, exactamente. Entonces, a través del tiempo van sucediendo esas cosas. Le vamos a dar un significado y el significado puede cambiar, ¿sí? Como suceden todas estas cosas, a esta buena gente se les ocurrió hacer un sistema que sea casi indubitable, o sea, que no intervengan tanto esas cosas, porque si no, cada uno representaría sus casas y sus árboles, eh, digamos, a nivel profesional, de manera diferente. Para que eso no ocurra, se inventó esto del sistema Monge. Y lo que hace el sistema Monge no es ni más ni menos que, vamos a agarrar el cubito. Es decir, bueno, ¿cómo yo puedo transmitir esta idea del cubo a una persona que está del otro lado del Pacífico? Bueno, yo lo primero que tengo que saber es cuánto mide el objeto para poder representarlo, porque si no, no lo puedo representar. Vamos a decir que esto mide 10 y esto mide 10, ¿sí? O sea, la altura, el ancho y el largo, todo mide 10. Si yo tengo que dibujar desde arriba esto, o sea, el plano en planta de este objeto, yo tendría que dibujar un cuadrado, ¿sí? En este caso, yo lo que puedo hacer es, voy a poner el ejemplo de costado y voy a decir, yo sé que este lo agarro,
lo agarro con mis manos y lo mido con una regla y digo, es 10 por 10, perfecto. Bien, ¿cómo se representa? Y esto se representa como un cuadrado de 10 por 10. ¿Sí? Y esto va a tener 10 y esto va a tener 10. Lo que representé hace un momento es este cuadrado. Se representa así. ¿Cómo se representaría esta cara? Lo mismo. ¿Cuánto mide? Mide 10 por 10. Entonces, en este tipo de sistema que se llama sistema Monge, partimos de la planta, o sea, del dibujo desde arriba del objeto, y después lo que vamos a utilizar son líneas de tierra. La línea de tierra es una línea imaginaria que nosotros vamos a poner a cierta distancia de este objeto en el dibujo, ¿no? Donde, ¿se acuerdan de esas proyecciones? Vamos a tirar las proyecciones hasta esa línea, que sería tirar estas proyecciones. ¿Sí? Vendrían desde esta lista, que sería esta. ¿Se entiende esto? Este plano es este. ¿Ok? Entonces tiro la proyección, que es una línea punteada o imaginaria, y desde ahí va a arrancar y voy a poder construir el lado, la arista baja de este volumen. ¿Cuánto tiene de altura? Dijimos que 10, entonces voy a subir 10. Del otro lado tiene lo mismo, entonces subo 10. Y esta arista también coincide con esta, o sea, acá hay eh, dos, dos lados superpuestos, ¿no? Esta arista y esta arista, que estarían en esta misma línea. Por eso la proyección está en el mismo lugar. Y a 10 de altura reconstruyo mi vista. ¿Qué diferencia hay entre esto y esto? Que esto está visto desde arriba y esto del costado. En este caso es lo mismo, pero imaginen que en lugar de que esto fuese un cubo perfecto, esto en realidad, a ver si me deja borrar, no, se va a manchar todo. En realidad fuese, a ver si se llega a ver desde abajo. ¿Se llega a ver esto que acabo de hacer? No se ve completo, se ve la parte de arriba. Ahí sí. En vez de tener la parte plana, fuese como un techo inclinado, ¿sí? Si fuese así el objeto, en este caso, yo tendría que además dibujar esta parte alta, que vendría como por acá, ¿sí? Entonces, siempre voy a estar viendo de frente y de manera plana el objeto representado, ¿sí? Entonces, volvemos al ejemplo. Yo dibujo desde la vista desde acá, que es esta, y es un cuadrado de 10 por 10. Lo mismo va a suceder para esta, tendré que hacer una línea de tierra, dibujarla de este lado, ¿sí? Y lo mismo para los otros dos lados. ¿Por qué dibujamos la línea de tierra? Por dos razones. La primera, porque la línea de tierra nos va a decir que es una vista, porque si no, no habría diferencia entre la planta y la vista, serían dos cuadrados de 10 por 10. ¿Sí? Y la otra cosa que muchas veces alguna gente prefiere hacer es hacer o alguna marquita para señalar o una doble línea para señalar que es una línea de tierra. La otra cuestión que también se hace es que se le pone nombre. Vista, no sé, XX. Vista, BB. O sea, les asignamos nombres para saber qué es lo que estamos viendo o qué lado estamos viendo. Básicamente este es el sistema de representación que nosotros vamos a usar, ¿ok? ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Está bien? Sí. Bueno. Yo por ahora no tengo, profe.
Supónganse, nosotros habíamos dibujado un vaso, ¿sí? Dibujamos un vaso. ¿Cómo sería la representación del vaso en este sistema? Nosotros tendríamos que tomar la medida del ancho, que nos va a dar una línea horizontal, el alto, ¿sí? Una cota de altura, X, la que sea, y el ancho en la parte de arriba. En la mayoría de los vasos, o por lo menos en el mío, la parte de abajo del vaso es más estrecha que la parte de arriba, con lo cual tendría una línea larga arriba, más larga arriba y una línea más corta. Y después uniría este punto con este punto y este punto con este punto. Y esa sería la representación de mi vaso en sistema Mons. ¿Sí? ¿Qué tiene de real esto? Todo. Lo único que no tiene de real es cómo lo veo. Pero si este medía 5, este mide 5. Si de acá a acá mide 15, por decir algo, esto de acá a acá mide 15. Y si esto tenía 20 de alto, esta altura, no este largo, esta altura es 20. O sea que las medidas de esto son exactas, son precisas, ¿sí? Yo lo percibo así, veo la parte de arriba, veo que es curvo abajo, ¿sí? Le voy a ver unas sombras, unos degradé por ahí adentro, lo voy a ver real, pero lo voy a representar sintéticamente, con líneas, con medidas exactas, ¿sí? Ahora, ¿cómo sé cómo es este vaso? Si es así, o sea, si es cilíndrico o si no lo es. ¿Qué necesito dibujar? Una planta, o sea, el plano que vería desde arriba. Y si lo tengo que dibujar, lo que estaría viendo sería un círculo. Perdón el círculo, pero no tengo compás. Pero tendría la misma medida de acá hasta acá y tendría que decirle o acotar cuál es el radio o cuál es el diámetro, ¿sí? Pero sin esto, sin este círculo, este vaso podría ser perfectamente así, medio cuadrado, ¿o no? O podría ser cuadrado del todo, o rectangular, ¿sí? Entonces, el costado sé que es con esta medida y no voy a tener ningún error de interpretación. Ahora, si no tengo la planta, no voy a saber cómo es el volumen. Y por eso es importante saber o tener la mayor cantidad de planos dibujados para saber cómo es el objeto. Porque también podría ser un vaso cuadrado tipo pirámide, ¿no? Y también tendría que tener, si quiero un detalle, el fondo de ese vaso. Me va a ser un círculo más chiquito, un círculo de 5 de diámetro. Perdón, ¿puedo preguntar algo? Lo que quieras. En el primer dibujo que hiciste del vaso, Sí, ¿de dónde, qué diferencia tiene? Porque yo al segundo lo estoy viendo desde un lateral o de frente, sí. ¿verdad? Entonces, al primero, ¿de dónde es que yo lo estoy mirando? ¿Qué diferencia hay entre uno y Este otro? sería el vaso que tenés en tu casa en tu mano. Sí, Yo lo represento porque no tengo un vaso. Pero vos un sí, vaso más o menos lo vas a ver así. Vos podés agarrar la regla, ¿sí? Y vas a tener que medir, que era lo que les iba a explicar ahora, cuando uno mide superficies que son curvas, tiene que medir el radio. desde un cuadrante hasta el otro cuadrante, ¿sí? Nos vamos a Sí, valer de una madera, de una regla, de un libro, para sacar este ancho, ¿sí? sí, No vamos a medir la longitud del arco, sino que vamos a medir el ancho del objeto para que nos está dé bien. esta medida.
Sí, sí. Sí, sí. ¿Tá? Está bien. Lo Sí, mismo, sí. lo mismo con el de arriba, ¿no? Lo que vamos a medir es el ancho del objeto. Sí. Bárbaro. Y esta sería la representación de cómo vemos el vaso, cómo ve nuestro ojo un vaso normalmente. En general vemos la parte de arriba y vemos cierta perspectiva. Está bien. Gracias. El ejemplo también va apuntado a que dependiendo de cómo sea en planta, en la vista superior, digamos, qué forma tenga, vamos a comprender mejor el objeto. No es lo mismo que sea redondo, que sea cuadrado o que sea rectangular, pero también podría ser rectangular. Entonces, este lado tendría una medida diferente. Sí, sí. Sí. Perfecto. Bien. Eh, si si me preguntan si se puede dibujar en AutoCAD los otros sistemas de representación, les digo que sí. Lo que tienen que saber es cómo se representa, ¿sí? La axonométrica más común es la de 45 y 45. ¿Qué es 45 y 45? Es el ángulo que hay desde una línea imaginaria, esto es 45, esto es 45 grados, se utilizan las escuadras para esto, y con estos dos ángulos se construye el objeto que queremos representar. ¿Sí? Y son todos, este ángulo también es a 45, este es a 45, este es a 45 y este es a 45. Lo que necesito son los datos de la altura y de la profundidad. ¿Sí? Y voy a tener una representación tridimensional de un objeto. Y este en realidad tampoco lo voy a ver como indica la axonométrica. Lo voy a ver parecido. La realidad es que seguramente esto tenga una fuga un poco más pronunciada. Obviamente no va a ser a 45, va a ser un ángulo intermedio, pero esto es una convención. Es para que nuestro ojo entienda de qué objeto o de qué forma se trata. No, no se preocupen en sí por el curso, porque nosotros no vamos a hacer este tipo de dibujos. Si alguien los quiere hacer, los puede hacer. Pero sí se los digo porque después vamos a tener una clase de cómo medir, porque tienen que empezar a pensar a elegir un objeto que quieran dibujar, que lo tengan en su casa, que tenga un tamaño más o menos medible con una regla o con un metro de mano, este, para ir tomando las medidas, ¿sí? Entonces, supónganse que si eligen, no sé, dibujar un microondas, va a ser un dibujo más o menos así. ¿Sí? ¿Dónde van a ver? El reloj, la botonera, el botón de apertura, la manija, la ventana, el marco de la puerta, el volumen desde frente de todo lo que es el aparato microondas, pero no van a ver la parte alta, ¿sí? O sea, no van a ver la profundidad del objeto. Van a ver hasta acá. No van a ver tampoco un lateral. Esto de no tener borradores un corre. No van a ver un lateral tampoco, ¿sí? Siempre van a ver el frente. O vamos a representar el frente. ¿Alguna pregunta? Bueno. ¿Qué más me queda?
Sí. Como nosotros dibujamos plano, la manera de representar profundidad es a través del espesor de las líneas. Imaginen que tengo una figura así, más o menos así. ¿Se entiende esto? Si yo lo dibujo en planta sería una cosa, una U. ¿Sí? ¿Se ve? Sí, sí, se ve. Bueno, esto es una U al revés. Supongamos que es un edificio que tiene, que lo veo, si lo veo desde arriba, una perspectiva o una axonométrica de este estilo. O sea que este plano y este plano están más adelante que este plano, ¿sí? Esto está más adelante, esto está más adelante y este plano está más atrás. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende eso? Sí, Bueno, cuando yo lo dibujo en un sistema Mons, voy a dibujar mi línea de tierra, voy a traer desde la planta, acuérdense que es desde la planta, la línea de proyección, y ahí va a arrancar el primero. Voy a traer la línea de proyección, acá va a arrancar la segunda cara. Voy a hacer lo mismo con esto y lo mismo con esto. Voy a medir la altura, voy a medir la altura de la segunda patita. Y esto que está atrás es una línea que viene por acá atrás, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace en este sistema para decir qué es lo que está más adelante y lo que está más atrás? Estas líneas se dibujan con mayor grosor. Y esta línea se dibuja finita. Supongamos que esto tuviese puertas y ventanas. Bueno, estas puertas y ventanas se tendrían que dibujar más gruesas que las puertas y ventanas que tenga acá atrás. ¿Sí? ¿Por qué? Porque están más atrás. Entonces, todo este plano, en la vista de costado, en la vista lateral, se dibuja más finito que estos dos planos que están más adelante. Si la U, por ejemplo, tuviese una pata más larga que la otra, este se dibujaría con el mayor espesor posible de línea, este con uno intermedio y este con uno finito, más finito. Así se representa en este sistema lo que está más adelante y lo que está más atrás. No tenemos la posibilidad de dibujar algún tipo de perspectiva para darnos cuenta de eso. Ya después más adelante vamos a ver cómo vamos a manejar los espesores de línea y cómo hacer los detalles. ¿Qué más? Volviendo al tema de, por ejemplo, el árbol este que teníamos acá. Yo después les voy a mostrar algunas bibliotecas de árboles. Cuando nosotros dibujamos un árbol, no vamos a dibujar un árbol realista, ¿sí? Vamos a dibujar una abstracción, una idea de lo que es un árbol, siempre de manera plana. Bueno, creo que de esto no queda nada más. Les voy a mostrar ahora algunos ejemplos de cómo se dibujan plantas y árboles.
Profe, el otro día estuve viendo, hay una página que tiene como planos de AutoCAD, no sé si después se pueden descargar los archivos y demás, y dan ejemplos de cómo hacer baños públicos y todo eso. Es muy amplio todo lo que se puede hacer, incluso, o sea, con lo que usted nos mostró, de 2D, 3D también, pero digo, ya de por sí el plano desde arriba, el detalle que se puede hacer con el programa es enorme. Digo. O sea, Sí, es muy en realidad se pueden llegar a hacer detalles que van más allá de la lógica incluso, porque el programa permite hacer de todo, dibujar lo que uno quiera. Ahora les quería mostrar algunos ejemplos de esto. Vamos a esperar a que se abra este AutoCAD. Bueno, ¿se entendió más o menos esto de cómo se representa? ¿Tienen alguna duda? Voy a apagar la cámara porque me parece que si no se nos va a complicar. Ahí voy, un segundo. ¿Se ve mi AutoCAD? Sí, profe, se ve. Ok, bueno, son representaciones de árboles y plantas, ¿sí? Son parecidos a lo que nuestra mente registra como un árbol, ¿sí? Pero en realidad si nosotros nos acercamos son una sucesión de líneas planas que van creando formas que se asemejan al follaje y a la forma de un árbol, ¿sí? De hecho, podemos distinguir hasta diferentes especies. No quiere decir que esto sea la realidad del árbol. Fíjense, este está hecho con líneas, ni siquiera ya son formas cerradas. ¿Ok? Pero la forma del dibujo nos lleva a tratar de identificar a esto como una especie en particular. Esto es notorio con las palmeras también, por ejemplo. O sea,
Yo no sé los nombres de las palmeras, pero evidentemente acá hay diferentes tipos de palmeras, ¿sí? Y la representación, en este caso son líneas, en este son formas cerradas, y acá es una combinación, ¿sí? Esto es lo más parecido a lo que podríamos llamar una perspectiva eh, en este tipo de dibujos, ¿sí? Porque esto, evidentemente, una hoja está por delante del tronco, pero el dibujo es plano, ¿sí? Cuando queremos representar algún tipo de vegetación también, ¿sí? Pueden ser estas elipses, que son como una síntesis de lo que pareciera ser un follaje o una planta. ¿Sí? Acá parece haber piedras y algún tipo de pasto, pero son todas abstracciones, no es la realidad. No dibujamos con realismo total, ¿sí? Sobre todo este tipo de cosas que nos remiten a la naturaleza. Lo mismo desde arriba, ¿no? Estas son las plantas o los planos superiores las vistas superiores de diferentes tipos de árboles o de representaciones, porque estos círculos no son solamente una representación de lo que puede llegar a ser un árbol. Ahora bien, esto en cuanto a lo que es lo más natural, ¿no? Que hay que hacer cierta abstracción y asociación de formas para que nuestro cerebro registre que esto es una planta. Cuando esto no es así y tenemos cosas que son más reales, más constructivas, más construidas, más objetos, sí la representación se vuelve más dura. Por ejemplo, estas son puertas de salida de emergencia. Entonces, acá ya estamos representando realidades. La realidad es que la puerta va a tener un marco, que va a tener dos hojas. Esta línea es la que nos divide una hoja de otra, que va a tener un barral antipánico, que ese barral va a tener una fijación a la puerta. Entonces ahí empiezan a aparecer los detalles. En las ventanas lo mismo. Sí, las ventanas tienen un marco, generalmente tienen algún sistema para que escurra el agua, que son estas dos linitas, que sería como o el mármol, o la pieza de piedra, o las cerámicas que se ponen para que el agua escurra, y las ventanas de abrir tienen un marco más, con lo cual acá hay otro rectángulo más dibujado, y de este lado es solamente un vidrio fijo, por eso no existe esta otra línea que es la representación del marco de la ventana cuando se abre. Entonces, por ejemplo, en esta ventana que tiene dos hojas de abrir, la convención en este tipo de dibujos dice que si queremos indicar que es de abrir, tenemos que hacer estos triangulitos que dicen que se dibujan desde la parte donde están las bisagras hacia la mitad del lado contrario, ¿sí? Y esto, a cualquier persona que está acostumbrada a ver un plano de carpinterías, sabe que estas dos líneas significan que abre, ¿sí?, hacia la izquierda y esta abre hacia la derecha. Y si vemos el detalle de estas carpinterías, están dibujadas con bastante detalle. Acá está una representación de la bisagra, está el marco que va amurado a la pared y está el marco de la propia ventana. Después está el vidrio y después está el contravidrio, que es la pieza que se saca para poder poner el vidrio. Y una vista desde arriba de lo que sería la manija de apertura de la ventana. Acá está el otro marco con la forma contraria para que encastren y hagan tope una con otra y se vuelve a repetir lo mismo del otro lado.
Y todo esto está en medidas ciertas. Uno podría mandarle este plano a un carpintero y va a poder hacer la carpintería sin ningún problema. Lo mismo cuando, no sé, representamos cajones, ¿sí? Va a tener su tirador. Estos son muy sencillos, pero por ejemplo, esta es la vista de frente del cajón y esta es el corte o vista lateral. Y fíjense que el tirador tiene el detallecito de las muescas para que nuestro dedo se agarre mejor. La tapa superior, el cajón con su fondo, ¿sí? Y acá hay puertas, por ejemplo. Y el grado de detalle de lo que queremos hacer se lo vamos a dar nosotros. No siempre tenemos que dibujarlo todo. A veces sí, a veces no. En ocasiones, como por ejemplo en estos dibujos que son de detalle para hacer las carpinterías, sí vale la pena dibujar todos estos detalles porque son información para el que lo construye. Ahora, si estamos dibujando el plano de la casa para presentarle al dueño, la verdad que no hace falta tanto detalle porque además no lo va a poder ver impreso, ¿sí? Nosotros para poder mostrar este grado de detalle tenemos que hacer una impresión en una escala grande para que se vea todo este detalle. Si no, si es un plano normal de tamaño, no se va a ver. ¿Qué más? Gustavo, ¿qué Sí, tal? ¿Te puedo hacer una pregunta? dime. Si vos abrís estos planos, o sea, primero abrís una plantilla que está en metros, como nos enseñaste, y después abrís estos planos, los árboles o lo que nos estás mostrando, ¿te quedan en metros? Si estos archivos no están hechos en metros, no, por más que vos abras una plantilla en metros, no los va a abrir. Si los copias adentro de un dibujo que usó una plantilla en metros y está bien hecha la plantilla, sí te los va a poner en metros. Pero los tenés que insertar. ¿Sí? Ah, entonces las preguntas esas eran para insertar estas cosas en el... Exactamente. No es que te transforma los archivos que te llegan a la compu. Ah, ok. Transforma los archivos que insertás en tu dibujo. Ah, está bien. ¿Está? Está bien, está bien. Gracias. De nada. Bueno, acá hay una galería de bloques de móviles, ¿sí? Y acá lo mismo. O sea, el grado de detalle es el que le quieran dar. Acá en este caso, en la representación de este auto, se dibujaron unas sombras por detrás de las ruedas y esa representación es con un cuadriculado, ¿sí? No es la realidad, es una representación para que nos dé esa sensación de sombra en la parte de las ruedas. Y después todas las medidas, todas las curvas, todas las líneas que están dibujadas acá son reales. O sea, están... Profe, Sí, perdón que le interrumpa. Una consulta. ¿Estos autos así todos los dibujó usted? no. No, Mi tiempo no es... no, porque mi mujer, que es artista plástica, licenciada en Historia del Arte, me dijo, preguntarle porque si no, felicitarlo porque dibujar es un AutoCAD es muy difícil, por eso. Estas en general te cuento y va un poco con lo que vos decías de que hay mucho en internet. A ver, nosotros vamos a ver el tema de los bloques más adelante, en la segunda parte. Los bloques son este tipo de dibujos que nosotros insertamos en un dibujo en particular. Obviamente no vamos a insertar todo, por ahí estamos dibujando, no sé, la cuadra del barrio y necesitamos un par de autos en vista o estamos dibujando un estacionamiento. Entonces vamos a necesitar autos
vista de frente y otros en vista lateral, por ahí alguna bici. Dependiendo de lo que estemos dibujando, vamos a usar estos bloques, ¿sí? Ahora, se los adelanto porque en realidad es tema de más adelante. En internet hay un montón de ofertas de dibujo de AutoCAD, no solamente de este tipo de bloques, sino de lo que se imagine. Hay muchos que son gratis y los buenos son pagos, obviamente. El problema de bajar archivos de internet es que no sabemos quién los dibujó, cómo los dibujó, en qué medida, si están en 3D o no están en 3D, si es que no sabemos cómo verificar esa situación. Así que tiene una cosa buena y tiene algunas cosas que no son tan buenas el hecho de bajar información. Estos yo los bajé de internet o me los pasaron, no me acuerdo. La cuestión es que cuando uno baja información de internet, primero tiene que saber, obviamente, ustedes lo saben, de dónde está bajando por el tema de virus y todo eso. Lo segundo, qué tan profesional es la página, porque de eso va a depender la información que les dé, la calidad de información. Y el otro tema es cómo está armado ese dibujo. Yo vamos a hablar más adelante de cómo se hace bien un bloque, porque en general traen muchos problemas, ¿sí? Estos están limpios, digamos. Yo sí lo que hice en estos dibujos fue quitarle todo lo que estaba mal, ponerlos en la escala que tenían que estar, en las unidades que tenían que estar, pero es un trabajo que mucha gente no hace. La mayoría de la gente toma los bloques de AutoCAD y los mete directamente en sus dibujos y eso trae algunos problemas. Nada insalvable, pero algunos problemas, sobre todo con las capas y algunas cosas que más adelante vamos a ver. Pero sí, hay un montón de información en internet que se puede bajar, ¿sí? Así que muchas veces lo que hacemos cuando tenemos algún tema en particular, supónganse cuántas veces nos va a tocar dibujar una retroexcavadora, posiblemente una vez en la vida, y la verdad que ponerse a dibujarla es un montón de laburo. Para eso sí podemos recurrir a buscar un bloque en línea, tratarlo, limpiarlo y después utilizarlo. Pero tenemos que hacer todo ese trabajo para poder utilizarlo bien, digamos. Bueno, acá hay una biblioteca, por ejemplo, de muebles, sofás, mesas, camas, ¿sí? Y todos estos dibujos, por ejemplo, estos dibujos, si no tuviesen estas pequeñas curvas, todo esto ya lo pueden dibujar porque conocen el comando línea y lo podrían hacer perfectamente, ¿sí? Por eso les digo que de ahora en más el tema del tiempo en el dibujo va a ser bastante. Porque hay que dibujar cada una de estas liñitas, conocer la medida y ponerla en el lugar donde va. A medida que vayan adquiriendo más herramientas de dibujo, van a poder hacer los almohadones, van a poder hacer las esquinas curvas de la cama, en fin. Se va a hacer más fácil o más rápido el dibujar. Bien. Una cosa que les quería comentar, ahora les voy a compartir pantalla otra vez. Bueno, esto con respecto a los bloques. Como verán, hay un montón de bloques. Los pueden dibujar ustedes. Generalmente cuando uno dibuja en AutoCAD sabe qué bloque se utiliza más. Puede partir de uno de internet y arreglarlo a su gusto, o puede dibujarlo uno directamente. Pero yo no recomiendo utilizarlo directamente desde la bajada de internet.
Como ven, por ejemplo, cuando tenemos una vista lateral de las mesas o de las sillas o de cualquier objeto, no vemos profundidad. Son todos dibujos planos, ¿sí? Tanto la cama, de vista lateral, de vista frontal, como la mesa, ¿sí? En sus dos vistas son siempre dibujos planos. Un silloncito en planta, la vista frontal, la lateral, una versión diferente de la vista lateral. Bueno, ¿alguna pregunta? Cierro esto. Esperen, les muestro algo más. Si es que lo encuentro. Profe, Sí. ¿y tiene algún dibujo así de plano que también se utilice con el Vircu? O sea, que si usted gira la pantalla también se vea la parte alta, el relieve, o para poder ver cómo se ven. Sí, tendría que buscar. Algo debo Ah, ok. tener. Vieron que yo desde el principio les hablo de la prolijidad para guardar, prolijidad para representar. Esto es un plano de un piso de una torre, ¿sí? Es el plano constructivo. Y tiene un montón de información, tanta información que está tan amontonada que no se llega a entender, ¿sí? Y por esto mismo hay que ser muy prolijo. Esto después, cuando uno hace el plano, hay cosas que se apagan y cosas que se dejan prendidas para entender con mayor claridad todo esto. Pero sí, muchas veces suceden estas cosas cuando dibujamos en AutoCAD, que tenemos que poner mucha información porque le va a servir yo hablo siempre de la arquitectura porque muestro estos ejemplos, ¿no? Al plano, al electricista le vamos a dar un plano, entonces no necesita cierta información. Al de los muebles de cocina le vamos a dar otro plano, entonces no necesita otra información. Pero todo está sobre el mismo plano, ¿sí? Por eso tenemos que ser prolijos, tenemos que dibujar cada cosa en su capa, con su color, eso lo vamos a ver más adelante, pero tiene que ver con eso. Y en cuanto al detalle, este es el plano de arquitectura, pero, por ejemplo, en esta columna, que es este rectángulo amarillo con el rayado gris, es la representación de una columna de hormigón. Adelante hay un pase es una losa en el hormigón, están los caños de desagüe, está el pedacito de muro que une las dos carpinterías, están las carpinterías, los bulones que se toman a la carpintería, el premarco, el contramarco, la carpintería en sí misma, los burletes de goma, la forma del perfil de aluminio, ¿sí? Hay mucha información, hay mucho detalle, las rejillas de desagüe, todas las cotas, los centros de iluminación, los aire acondicionados,
la representación de los símbolos de electricidad, los locales con sus dimensiones, en fin, hay mucha información y todo depende, las carpinterías con sus bisagras, con sus molduras, con los sanitarios, con los huecos para los sanitarios, para que pasen los caños. En fin, hay un montón de información que depende de cada uno, la dibuja o no la dibuja, pero se hace infinito realmente. Si uno se pone a dibujar detalles, puede dibujar hasta el último tornillo, como por ejemplo en este caso que están dibujados los mecanismos de las cerraduras de las carpinterías de aluminio, pero cuando uno ve el plano en general, tiene que saber hasta dónde parar, porque ese detalle en determinadas escalas no aporta nada, o no aporta, sí, realmente no aporta nada. Sí aporta cuando uno hace el detalle específico de la carpintería. Pero sí, se puede dibujar un montón. ¿Esto es lo que querías ver? Esto es un dibujo 3D bastante simple, sin renderizar, pero donde se ven los volúmenes de los edificios, de la pileta. Y yo les decía que oculten las herramientas de navegación en 3D, porque hay que saber manejarlos y pueden ocurrir cosas como que lo empiecen a ver desde abajo y no se den cuenta de por qué o qué están viendo, ¿sí? Y después de tratar de ponerlo en plano se complica. La casa de mi sueño, profe. Y se trabaja mucho, digamos, el 3D con la planta. De hecho, se levanta sobre una planta en 2D. Sí, a ver si la podemos ver ahí adentro. Llegan a ver ahí adentro que está dibujada la cocina, la mesa, diferentes, o sea, que es la planta que además está copiada acá al lado. Esto. Me has acordado un juego que yo jugaba de chiquito, se llama Los Sims, que armabas las casitas y todo y las podías ver también así como con ese plano. No, lo que les quería mostrar es, por ejemplo, cuando uno, ¿se acuerdan que yo les decía, bueno, tienen el cubo y tienen que tirar la proyección para dibujar las vistas? En este caso el cubo sería la planta de la casa y lo que tiramos para dibujar la vista serían unas proyecciones en coincidencia con, por ejemplo, el muro, que es el final de la casa, que coincide con este, el otro final de muro,
que es este, que va a coincidir con este final de la casa, y después las ventanas, ¿sí? Y así se va construyendo la vista de ese objeto en planta. Entonces, cada una de estas ventanas está alineada con la ventana de abajo, ¿sí? Lo mismo la puerta, las escaleras. Pero nada tiene profundidad. Ni los bloques de los sanitarios, ni de la cama, ni de los muros, ¿sí? Es como si viésemos siempre todo plano. Yo les quería decir algo más y ahora se me fue. Que se los quería mostrar en la pizarra. ¿Qué era? Bueno, ya me voy a acordar. Bueno, cierro esto. Bueno, ¿alguna pregunta, duda, consulta? ¿No? Bien. Yo les voy a subir ahora en un rato el apunte este de los sistemas de representación y el apunte de la unidad 4. En el apunte de la unidad 4 van a encontrar todos los comandos de dibujo que vamos a empezar a ver, ¿sí? El lunes empezamos con círculo y cada uno de los comandos o cada dos va a tener su ejercicio particular, ¿sí? Así que bueno, por mi parte creo que nada más. Nos vemos el lunes, ya son las 9:20. Y a ver si me acuerdo algo, les quería decir algo del sistema de representación y no me puedo acordar qué era. Bueno, ya me acordaré. Seguramente se los repetiré y más de una vez. No pude ver porque hoy me hicieron venir acá al centro. Si alguien había entregado algo, si alguien quiere ver algo, corregir algo, alguna duda de alguno de los ejercicios que les haya quedado, ¿no? Bueno. No, yo debo trabajo y me voy a poner al día en el fin de semana. Dale. Bueno, creo que entonces nada más. Buen fin de semana. Gracias, igualmente para todos. Y dibujen, completen. Sí. Yo necesito para dibujar, profe. Estoy al día. Ahora que te pase el apunte, puedes empezar a pispear algo. Bueno, gracias. Buen fin de para todos. Buen fin de, hasta luego. Chao. Chao. Buen fin de. Chao, hasta luego.